Amigas y amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio que lo impulsamos desde el Rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Lo hemos denominado, como ustedes saben, un café con el rector. Precisamente le agradecemos a Anita por entregarnos este detalle. Ahora tenemos el gusto, el honor de invitar a tomar este café a nuestro querido colega y amigo, docente universitario ya por prácticamente 2 décadas en nuestra universidad, como docente invitado y muy destacado de los programas de Derecho, del doctorado en Derecho, Paco Oliva, quien ahora se desempeña precisamente como rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Él es un destacado jurista con mucha experticia en el ámbito del derecho civil, también del derecho comparado. Te doy la bienvenida, Paco. Tú eres uno de nuestros distinguidos invitados. Quiero simplemente decirte en este saludo inicial que nuestra universidad justamente ahora se encuentra celebrando sus 30 años de funcionamiento ininterrumpido en el Ecuador. Puede ser un trecho que para nosotros es importante, histórico, un poco largo comparado con el recorrido de muchas casas de estudios superiores en España, pero que nos permite decir que la universidad va haciendo un camino importante de contribución a la sociedad. Así que bienvenido a esta que es tu casa de estudios. Muchísimas gracias, querido rector. Muchísimas gracias, querido amigo César, ante todo. Yo me gustaría empezar también diciendo que, en primer lugar, no es que me sienta como en mi casa, es que siento que esto es mi casa también, porque he venido muchísimos años a esta universidad, he trabajado mucho, he dado mucha docencia en esta casa y para mí siempre ha sido un honor. Así que, desde luego, encontrándome hoy pues haciendo este diálogo con el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, para mí es todo un honor y, lo repito, muchísimas gracias por esta invitación a participar en este diálogo. Gracias, Paco. Bueno, la idea es que en este espacio podamos tocar temas que pueden ser de interés muy amplio de muchas personas y que tocan precisamente al quehacer que nos ha comprometido tanto por largos años ya, que es el quehacer universitario. Yo recuerdo la última vez que Paco Oliva visitó nuestra universidad fue precisamente antes de la pandemia. Tú te encaminabas hacia el rectorado ya de la Universidad Pablo de Olavide y claro, ni tú ni yo en ese proceso, en esos tiempos, nos imaginábamos que llegaría una pandemia. Entonces, es inevitable que en este diálogo, como una primera cuestión, te plantee, bueno, como dicen en España, ¿cómo les pilló la pandemia en España a la Universidad Española? ¿Qué lecciones dejó la pandemia a la Universidad Pablo de Olavide y particularmente a tu gestión? Por ejemplo, si me permites, nosotros nos hemos tenido que reinventar. Y hemos tenido que ir asumiendo que las tecnologías de la información y la comunicación nos pueden aportar mucho en el día a día, para oferta académica y para otros ámbitos que cubre la universidad. Este mismo espacio que nos permite llegar sin límites a muchas personas viene de alguna manera impulsado por eso, la innovación, ¿no? De incorporar tecnologías en el quehacer universitario. Y nos deja la pandemia, por lo tanto, muchas lecciones. ¿Cuáles destacarías tú? 2 o 3 lecciones que tú dices, esto no lo veíamos venir, pero vaya, que podemos a lo mejor captar ahí algunas cuestiones positivas y dejando de lado las negativas que han sido muy duras para todos. Sí, bueno, yo fíjate, si tuviera que destacar una palabra de lo que ha implicado en general la pandemia para el sistema universitario, evidentemente conozco bien el español, ¿no? Pero probablemente en todo el mundo, es concretamente la palabra resiliencia. Yo creo que esa es una idea fundamental, es decir, las universidades hemos demostrado que somos resilientes, que somos capaces no solamente de afrontar los problemas, sino de adaptarnos y, como muy bien has dicho, reinventarnos para poder solventar los obstáculos que nos vamos encontrando y que, evidentemente, muchos de esos obstáculos son completamente impensables, como era concretamente el obstáculo de la pandemia. A partir de ahí, nosotros en 24 horas, pues como vosotros y el resto de universidades del mundo, tuvimos que pasar de un sistema de una docencia 100% presencial a una docencia 100% online. Y lo hicimos en 24 horas. Lo que quiero decir con esto es que realmente dimos un ejemplo a la sociedad de lo que es la vocación de servicio público. No bajamos los brazos, pudimos simplemente decir, bueno, esto es una situación que nadie esperaba, bueno, pues discúlpennos, pero tenemos que interrumpir las clases. No hicimos eso, sino que todo el profesorado se volcó, todo el estudiantado
dotado se volcó, el personal de administración y servicios, para poner precisamente todo lo bueno que tenemos con la finalidad de mantener nuestro servicio público de educación superior. Por lo tanto, la idea de resiliencia yo creo que es una gran idea y es sobre todo, yo diría, un atributo que hemos demostrado en las universidades. Por otro lado, yo soy de las personas convencidas de que cuando hay una crisis, pues es una oportunidad para avanzar, sin ningún tipo de duda. Y aquí la oportunidad para avanzar se llama transformación digital de las universidades, porque hemos aprendido muchas cosas buenas de lo que implica la digitalización. Yo siempre digo, y creo que es una idea que hay que tener en cuenta, tenemos que coger lo mejor de los dos mundos, del mundo analógico, presencial, y del mundo digital, porque se puede aprender muchísimo. Permíteme que te cuente, rector, una anécdota personal. Yo siempre había hecho, como todo el mundo, los exámenes en un sistema presencial, con el aula, exactamente, con los estudiantes. Ese espacio, además. Efectivamente. ¿Y ahora cómo cambió? Y sin embargo descubrí que teníamos en nuestra propia aula virtual una serie de herramientas para garantizar una evaluación completamente correcta, que son, bueno, desde un punto de vista académico y docente muy interesante, y que de hecho te puedo decir que ya he incorporado en mi propio acervo como profesor. Por lo tanto, esta pandemia nos ha dado oportunidad de descubrir cosas tecnológicas que desconocíamos y que son buenas. O sea, hay un aprendizaje también en medio de la emergencia, en medio... Efectivamente, efectivamente. Afrontarlo sin necesariamente haber preparado una respuesta previa, ¿no? Porque se presentó de un rato a otro. Efectivamente. No la dimensión del reto. ¿Les pasó igual? Igual. Cuando tú nos dices esto, querido Paco, es casi como verme en un espejo diciendo algunos mensajes que los he compartido casa adentro en la Andina. Lo sentimos de manera muy similar. Sí, yo creo que finalmente es ese famoso dicho del hacer de la necesidad virtud. Y finalmente es lo que hemos hecho todos, ¿no? Y sí creo que esto es muy importante, y esto es un mensaje que también me gustaría trasladar. Esto no tiene marcha atrás. Es decir, la transformación digital se ha iniciado y esto es un camino que tenemos que recorrer sí o sí. ¿Esto implica que vamos a perder las clases presenciales? Ni muchísimo menos. La transformación digital es mucho más que esto. Es utilización de nuevas herramientas. Es una comunicación en la cual se tenga en cuenta la digitalización. En definitiva, es hacer que las universidades pues, puedan caminar, transitar hacia un sistema de docencia y administración mucho más adecuado a la realidad de la revolución 4.0 en la que ya estamos instalados. Por lo tanto, las universidades no podemos convertirnos en una ciudadela separada de lo que está pasando en la sociedad. Tenemos que subirnos a ese carro, evidentemente conservando toda nuestra esencia y todos nuestros principios, como son fundamentalmente el crear ciudadanía basada fundamentalmente en valores. Eso es un principio fundamental, pero lo tenemos que hacer transformando digitalmente nuestras instituciones. Pues me da la impresión que ibas a señalar más lecciones o más aprendizajes. El uno era la resiliencia. Nos dimos cuenta de lo que somos capaces. Lo sentimos, como decía, de manera muy similar acá. Los docentes, los funcionarios, los estudiantes, los trabajadores, aprendiendo a desenvolverse en un contexto mucho más complejo, con nuevas herramientas, un aprendizaje general. Y luego dices tú la herramienta, la digitalización. Pero tengo la impresión de que nos querías compartir algún otro... Bueno, es que efectivamente habría muchas cosas de las que hablar. Bueno, por otro lado, yo creo que hay dos cosas también muy interesantes. Una, hemos realizado realmente una importante inversión en tecnología en las universidades. Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia en nuestra aula, pues sí, había las típicas cámaras, etcétera, pero ahora ya tenemos un sistema integrado con pantallas planas, con una serie de cámaras de calidad que permiten pues realmente enfocar bien al profesor mientras dan las clases, es decir, permite un sistema o bien 100% híbrido o concretamente virtual que permita hacer este tipo de clases. Y esto que es lo que nos permite, César, nos permite pues llegar mucha más gente, y esa es una idea fundamental que a mí también me gusta transmitir. Es decir, si por ejemplo organizamos un título propio sobre una maestría, sobre cualquier cuestión en la Universidad Pablo de Olavide, ya la podemos ofertar a mucha más gente, porque no hace falta que vengan presencialmente a Sevilla, sino que podemos darle la oportunidad de darle en un sistema híbrido y por lo tanto acceder. Y otra cosa en la que me gustaría también incidir es concretamente la cuestión también de la conciliación de la vida familiar
familiar con la vida y la vida personal con la vida laboral. Los tiempos. Claro, el teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo. Yo creo que esto también ha sido una enseñanza importante. Se ha demostrado también que desde un punto de vista administrativo, la universidad puede funcionar sin necesidad de que estén todos sus trabajadores todos los días de 8 de la tarde a 3 de la tarde con ese horario, sabéis, que español tan extraño que tenemos, ¿no? Pero, bueno, se ha demostrado en nuestra universidad, seguimos con un sistema de teletrabajo en el cual un día a la semana nuestras trabajadoras y trabajadores pueden teletrabajar desde casa. Y también funciona. ¿Y esto es a elección de cada funcionario o está un día definido para teletrabajar? Bueno, evidentemente hay que tener en cuenta varias circunstancias. Primero, la de la propia unidad administrativa de la que se trate, la propia realidad. Por ejemplo, es evidente que en la unidad de matrículas y de estudiantes, en las épocas pico, donde realmente tienen que estar todos los trabajadores, pues tienen que estar. Pero en otros no hace falta. Esto se decide un poco. Pero realmente nosotros lo hemos consolidado hasta el momento como un derecho que creemos que es importante. Y que de hecho, fíjate, hay una Carta de Derechos Digitales que se acaba de publicar en España, en la cual se pretenden reconocer cuáles son los derechos digitales de la ciudadanía, y uno de ellos es precisamente el teletrabajo. Yo creo que ha caído el mito de que tienes que estar siempre sentado en tu asiento para que las cosas salgan bien. Se puede hacer también el teletrabajo desde casa, pero eso sí, hay que garantizar siempre la correcta prestación del servicio público. Por eso es muy importante la organización desde la gerencia, desde la universidad y los responsables de cada una de las áreas. Qué bueno que tocas este último punto entre las lecciones que nos deja la pandemia desde tu evaluación en el funcionamiento de la Universidad Pablo de Olavide, que vamos a profundizar un poquito sobre la naturaleza y la visión de la Pablo de Olavide, que es bien interesante. Lo habíamos conversado en una reunión previa. Pero acá hemos comentado lo siguiente, hemos dicho en el Ecuador o digamos en Sudamérica, en la región andina, con el advenimiento de la pandemia, hemos tenido que ir forzosamente a un esquema de teletrabajo no planificado, porque fue una reacción, fue una adaptación. Fue la manera de mostrar que somos resilientes, que no nos detenemos. Y tú has dicho otra frase que suelo repetir: no bajamos los brazos. Teníamos que seguir de alguna manera. Eso lo pusimos acá en el centro del debate y seguimos avanzando. La Andina no canceló una sola hora de clases allá en marzo de 2020, en la época más difícil, cuando sentimos el primer golpe de la pandemia en el Ecuador. Pero decíamos, hemos pasado del teletrabajo no planificado y de emergencia a otro momento. Y creemos que este momento a lo mejor es el que sirve para pensar, para definir, para perfilar bien un esquema de teletrabajo planificado. De eso nos estás hablando ahora en el caso efectivamente. De la universidad. Y permíteme adicionalmente, sabemos, las noticias se transmiten tan rápidamente que un país europeo, me parece que es el caso del Reino Unido, ya está ensayando con miles de empresas este esquema de 4 días de trabajo presencial y uno no presencial, virtual. ¿Cómo miras eso y ya con la experiencia de ustedes? Sí, efectivamente. Nosotros te puedo decir que a día de hoy seguimos con este esquema de trabajo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo a nivel nacional, concretamente desde el Estado, se está planteando pues un marco jurídico para todos los trabajadores funcionarios del Estado. Ese marco, evidentemente, va a ser un marco de referencia para todos, sea o no directamente aplicable, porque por analogía hay que aplicarlo a todos los demás. O sea, y eso, solo educación superior. Exactamente, en todos los trabajadores. Y ya en educación superior, públicas y privadas. Todo, es decir, en realidad no es tanto educación superior, sino realmente los funcionarios del Estado, con carácter general, sean los que sean. Y por otro lado, incluso a nivel andaluz, la Universidad de Andaluzas, que estamos unidas en un sistema universitario andaluz, también estamos estudiando cómo adaptarnos precisamente a la superación, digamos, el teletrabajo en un escenario distinto, que es el escenario de vuelta a la normalidad, ¿no? Por lo tanto, realmente hay que manejar muchos distintos intereses en esta cuestión. Pero insisto, yo creo que hay una clave importante, que es que el teletrabajo funciona. El teletrabajo funciona siempre y cuando, obviamente, se organice. Eso es muy importante. Es decir, lo que no se puede permitir es que, por ejemplo, un servicio no tenga nadie atendiendo ningún día, salvo que
por una circunstancia excepcional así sea, ¿no? Por lo tanto, se trata, como todo en la digitalización, de aunar, digamos, derechos que pueden entrar en un momento en conflicto. Por un lado, el derecho del ciudadano y el derecho del estudiante, del profesor, a ser atendido presencialmente, y por otro lado el derecho al teletrabajo. Y eso hay que organizarlo de una manera pues coherente y evidentemente con mucha negociación con las distintas partes implicadas. Pero eso ya no es el futuro, esto ya es el presente. Un poco para vencer la resistencia, porque todo cambio implica la entrada en algún público, en algunos grupos, cierta duda, cierta resistencia. Es casi que un llamado para plantarse y expresar alguna oposición, incluso a lo mejor pensando que se quiere cambiar el modelo institucional, o se quiere derivar por un sitio que no es con natural con el proyecto académico en el que estás desenvolviéndote, etcétera, etcétera. Todo aquello hay que vencer, porque el alma de la universidad es justo esa, la que reside en cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Me parece que ese frente es fundamental, es decir, el factor humano, ¿no es cierto? ¿Cómo se da ese trabajo ante esta exigencia tan tremenda de actualización y de innovación? ¿Cómo se da ese trabajo con el elemento humano, que es el que construye la institución? Claro, yo creo que ahí, rector, has dado la clave. Es decir, no es posible y no es recomendable que la transformación digital se intente hacer, pues, como se suele decir, a sangre y fuego. Casi que por decreto. Casi que por decreto. Eso sería un gran error. Y por eso aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, un buen nivel de información y de comunicación, por lo tanto. La comunicación aquí es muy importante, es decir, mostrar por qué se están introduciendo estos cambios, que son unos cambios positivos para la institución. Y en segundo lugar, es muy importante la formación. Eso es muy importante. Es decir, no podemos pretender que la gente de la noche a la mañana pues de repente cambie por completo su forma de actuar y de interactuar con la universidad, con los estudiantes, con el profesorado, etcétera, sin tener una mínima adquisición de competencias digitales. Por eso es muy importante trabajar en la información, en la competencia digital, y el tercer elemento. Las cosas hay que hacerlas piano piano, como dicen los italianos, es decir, poquito a poco. Tampoco se puede pretender son procesos, no se puede pretender dar la vuelta a una institución en 24 horas. Hay que darle el tiempo, la gente se tiene que adaptar. Pero teniendo en cuenta estas tres ideas que te digo, es decir, informar, comunicar, que son la misma, y por otro lado, pues ser capaz de dar competencia y de dar tiempo, con estas cosas yo estoy seguro que podremos hacer la transformación digital. Porque además yo estoy convencido de otra cosa, El siglo XXI de las universidades pasa por tres ejes: transformación digital, sostenibilidad e igualdad. Esos son los tres ejes en los que tenemos necesariamente que trabajar las universidades. Las universidades no podemos conformarnos solamente en ser depositarios de conocimiento. Eso lo somos desde que se creó la primera universidad y creadores, sino que tenemos que ser capaces efectivamente de transformar la sociedad también, porque es también un valor nuestro. Y por eso esos grandes ejes de transformación, digitalización, igualdad y sostenibilidad tienen que formar parte de la agenda esencial de las universidades del siglo XXI. Muy bien, a ver si el tiempo nos da para volver a referirnos a algunos de estos temas que son sustanciales en este diálogo. Estamos conversando ahora con Paco Oliva, querido amigo de esta casa de estudios, parte de esta casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y justamente conversando sobre temas de interés general y compartiendo un café con el rector, así que te invito a servirte este café, que ya es una costumbre acá entre nosotros. Te quiero sacar un momento de ese espacio que tiene que ver con la exigencia del rectorado al afrontar la dirección de una universidad tan importante en España como la Pablo de Olavide, con una proyección además internacional muy singular, muy destacada. Para ir a un plano un poquito más personal, Paco, ¿cómo tú compaginas tu gran responsabilidad como rector, que por experiencia propia yo la valoro muy exigente, es así, con ese perfil que uno tiene antes de llegar al rectorado? Uno es docente universitario, tú eres un docente muy reconocido en Europa y acá en América Latina,
nos gusta dar clases, nos gusta investigar, nos gusta publicar, nos gusta el contacto con los estudiantes y esos otros espacios de interacción en la vida universitaria. Y otras obligaciones. Por ejemplo, tú eres miembro de una comisión general de estudios y de reformas en materia civil muy destacada en el caso de España. Ahora mismo me parece que están concentrados en algunos debates para ver por dónde encaminan grandes reformas y temas que tienen que ver con la codificación del derecho civil. Y bueno, ¿de dónde sacas tiempo para responder en ese otro frente? Yo hago un esfuerzo sobrehumano por seguir dando clases y seguir publicando algo. Pero bueno, no podemos desatendernos de lo otro que es nuestra obligación de todos los días y que es fundamental. ¿Cómo compaginas esto con esto que tampoco puedes dejar porque es parte de tu ADN? ¿No? Antes que ser rector, eres profesor. Sí, obviamente, esta es una de las cosas que más angustia a un rector, ¿verdad? Que es que finalmente, bueno, tienen la enorme responsabilidad y honor de dirigir pues, el rumbo de una determinada institución durante un tiempo determinado, pero nunca se nos puede olvidar que cuando terminemos de ser rectores volveremos a dar clase y volveremos concretamente a nuestro despacho y volveremos a nuestro trabajo diario. Por eso, desde un principio, yo, César, no he querido dejar ni la docencia, ni la investigación, ni mi trabajo como civilista o experto en bioética, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, pues evidentemente exige un esfuerzo, pero es un esfuerzo que yo siempre decidí desde un principio que tenía que hacer, que era mi obligación, que yo no podía simplemente decir, bueno, dentro de 4 años o del tiempo que sea, volveré al derecho civil. Porque además, hombre, aunque evidentemente las cosas no se olvidan, la vida va tan rápido que como no estés al día... Hay un riesgo. Exactamente. Tienes un riesgo importante de perder también el tren de tu propia área de conocimiento. Por eso lo estoy haciendo en ese sentido, y en este sentido pues he tenido el honor hace poco de que la ministra de Justicia del Reino de España pues me designara como miembro de la sección civil de la Comisión General de Codificación, que bueno, es un órgano muy importante encargado de hacer los trabajos prelegislativos de reforma del Código Civil. Y esto para mí ha sido un acicate porque me permite nuevamente, es una obligación para estar siempre al día y seguir trabajando en el derecho civil, que es lo mío, finalmente. Parte, me parece a mí que también de ese compromiso que tenemos como académicos de la academia pública respecto a lo que tenemos que tratar de dar a la sociedad. Efectivamente, efectivamente. Eso también. Sí, yo siempre he tenido además la concepción y la idea de que el profesor universitario tiene que ser una persona sobre todo muy dispuesta a que todo su conocimiento, todo su saber hacer, tiene que estar siempre dispuesto a dárselo a la sociedad. Eso es fundamental. Es decir, yo no puedo concebir un profesor universitario que esté encerrado en su despacho y que no quiera saber nada de la sociedad, por mucho conocimiento que tenga esta persona. Nuestra obligación es docente, investigadora y de transferencia de ese conocimiento. Tenemos que transferirlo y se transfiere de muchísimas maneras, dando las claves para hacer una vacuna, como ha ocurrido con las vacunas del COVID, que tienen su origen universitario concretamente, en investigación concretamente no aplicada, que es una de esas investigaciones que no están muy bien vistas porque no son a corto plazo y que sin embargo nos han salvado la vida y nos han salvado a la sociedad, y hoy permiten que la sociedad avance gracias a que hace 20 años pues una profesora universitaria se dedicó a investigar sobre una materia que, fíjate, a los 20 años pues ha servido para salvar al mundo. Por lo tanto, evidentemente tenemos que estar siempre dispuestos a otorgar, a conceder todos nuestros conocimientos a la sociedad, y en este sentido pues como jurista mi forma de transferir el conocimiento es dando mi conocimiento pues para una modificación normativa. Y por supuesto lo de las clases ya lo he hecho este año y el curso que viene lo volveré a hacer. Ya he cogido pues clases en distintos másteres universitarios donde evidentemente voy a intentar pues mis conocimientos pues también transmitirlo en este caso a los estudiantes de mi universidad. Muy bien. Mira, siempre tratamos de seguir la pista de por dónde va el pensamiento europeo a remolque de esta construcción permanente de la Unión Europea, que se expresa en varios campos, ¿no? En varios sectores. Y uno de los ámbitos de impacto, y además creo, una vez que tratamos de dejar atrás la pandemia, es el ámbito universitario, la educación en general, ¿no?
¿Cuál es el tema de debate actual, Paco, en materia de interés universitario que se está dando en el contexto europeo? ¿Cuál es la expectativa de la universidad en Europa en este momento? ¿Hay alguna iniciativa de la Unión Europea? ¿Cómo miran ustedes esa reacción que debe haber después de la pandemia? Donde necesariamente me parece que hay que revalorizar y replantear el rol de lo público, porque a la final, tú has dicho algo con tu última intervención, a la final una de las más eficientes respuestas a la pandemia vino a remolque de investigación que la hacen las universidades, no necesariamente ni solo la hace la empresa pública, la empresa privada, perdón, o en general las organizaciones privadas. Es el Estado además que está atrás, lo público está atrás posicionado. Entonces, bueno, ¿cuál es la expectativa luego de la pandemia que sea de mucho interés para la educación superior? Bueno, yo en primer lugar, como siempre, me gustaría lanzar una idea que es fundamental, ¿no? Y es que es necesario apostar por las universidades. Y lo digo aquí en Ecuador, lo digo en España y lo digo donde voy, porque creo que evidentemente, seguramente aquí pasó igual, pero fíjate, yo recuerdo que cuando estábamos durante la pandemia, todas las televisiones, todos los telediarios, los programas de radio, etcétera, se dedicaban fundamentalmente a llamar a profesores universitarios de todos los sectores para que nos iluminaran sobre lo que estaba ocurriendo, desde científicos de biología, virólogos, pero por supuesto también, por ejemplo, economistas, historiadores, juristas, etcétera. Y por lo tanto tenemos que seguir apostando por la universidad sin ningún tipo de duda. Y respecto a la pregunta que me haces concretamente en Europa, ¿no?, de cuál puede ser la apuesta de futuro, hay dos ideas fundamentales. Uno, que son el sistema de microcredenciales concretamente, y otro el sistema de las llamadas alianzas de universidades europeas. Más adelante, antes de que se nos pase, me gustaría que profundices en esto de las microcredenciales. Muy bien. Más adelante volvemos sobre eso. Muy bien. Es bien importante. Respecto a la segunda idea, es una idea muy interesante que ya se puso en marcha antes de la pandemia, pero que ahora se quiere profundizar mucho más en ella y impulsar más, que es la idea de que, bueno, hay que crear campus europeos. Es decir, no solamente tenemos que tener, pues, centenares de universidades por Europa, sino que tenemos que crear campos europeos formados por universidades de distintas partes de Europa. Que trabajen exactamente desde el punto de vista de investigación, de docencia o, por supuesto, de intercambio de profesorado, personal de administración de servicio y también de estudiantes, ¿no? Por lo tanto, este es un enfoque muy importante que además yo tengo que decir que me parece muy, muy interesante. Nosotros, de hecho, hay una convocatoria ahora abierta y nosotros nos hemos presentado con un proyecto bastante interesante. Habrá que ver si finalmente la Comisión Europea considera que somos, pues, acreedores de esa alianza o no, ¿no? ¿Y se establece un financiamiento? Sí, efectivamente. ¿Para ello? Tiene un financiamiento importante para que de esa manera puedas, pues, abordar los distintos proyectos. Por ejemplo, un doctorado internacional entre las distintas universidades implicadas. Es decir, yo creo que Europa quiere hacer en este momento más Europa. Y la Unión Europea quiere hacer más Europa intercambiando, pues, o haciendo que haya más cohesiones universitarias. Permítame decirte una cosa. Lo que más ha hecho por la Unión Europea y por el sentimiento europeo, de todas las políticas que se han hecho en la Unión Europea, no tengo ninguna duda que es el programa Erasmus. El programa Erasmus ha permitido la movilidad de centenares de miles de estudiantes a lo largo de toda la Unión Europea, que ha permitido simplemente ser consciente de que tu mundo no se acaba en las fronteras de tu país, sino que tienes muchos otros países, y eso hace realmente mucho más por la Unión Europea y mucho más por la paz de los pueblos que cualquier otra cosa. Porque, diversidad, exactamente. Y sobre todo la formación, es decir, el ser capaces de que los estudiantes encuentren otras formas de pensar, otras formas de actuar, digamos, dentro de nuestro propio patio, dentro del propio continente europeo, ha hecho muchísimo más por el sentimiento europeo que el euro o que otras muchas medidas que se están tomando. Por lo tanto, la reivindicación de un espacio único, superior,
en la Unión Europea, a mí me parece que es una idea fundamental por la cual está apostando la Unión Europea y que evidentemente apoyo completamente. Pues hay unas expectativas muy interesantes respecto incluso a estrategias que antes de la pandemia ya de alguna manera, como el programa Erasmus, ya tenía un desarrollo. Efectivamente. Tendría que repotenciarse más otras iniciativas, además con ayuda económica, con asistencia para ello. ¿Y cuál es el tema universitario en este momento en España? Vamos a ir de lo macro a lo más acotado, ¿no? La Unión Europea proyectándose por ahí, y España, ¿en qué momento está respecto al debate universitario? Bueno, ahora mismo la verdad es que nos encontramos en un momento especialmente importante, porque se está debatiendo, después de muchos años, la creación de una nueva ley orgánica de universidades. ¿De qué año es la que está vigente? ¿No recuerdas? Es del año, creo que del 2002, pero sobre todo hubo una reforma del 2007, que es la que está en vigor, que es la reforma del sistema universitario, del LOLBLOM. Un pequeño paréntesis. Como jurista, yo tengo mi lectura también como abogado, pero cambia la realidad y el contexto, casi que hay que replantear el marco jurídico casi en su totalidad. Sí. Claro, para el ámbito universitario, donde ha habido tantos cambios, a lo mejor es forzoso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vamos a ver. Eso ahora. Hay una idea muy clara, una ley universitaria de principios del actual siglo, se ha quedado obsoleta, y se ha quedado obsoleta porque ha cambiado muchísimo el mundo universitario en estos tiempos, desde todos los puntos de vista, docente, investigador, carrera profesional, etcétera. Y por lo tanto, había un cierto consenso en que, por parte de todas las comunidades universitarias, en que había que abordar este cambio. Y bueno, pues ahora mismo se está haciendo. Hay un proyecto de ley orgánica del sistema universitario que estamos debatiendo. Como todo proyecto de cambio legislativo de tal tamaño, porque estamos hablando de nuevamente reordenar el sistema universitario español, pues está generando, como es lógico, muchos debates, muchos problemas, muchos enfrentamientos, de todo tipo, enfrentamientos, quiero decir, evidentemente dialécticos, nada más. Pero yo creo que bueno, es necesario tener esta reforma. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Es un proceso abierto. La idea del Gobierno es que van a presentar la semana que viene, concretamente, ya lo van a aprobar en Consejo de Gobierno y pasa al Parlamento. Y a partir de ahí, en 6 o 7 meses debería estar aprobado. ¿Qué ocurre? Cuando entra, todos lo sabemos, pues una cosa es cómo las cosas entran en el Parlamento y cómo salen. Por lo tanto, habrá que esperar todo lo que ocurre en medio, ¿no? Un jurista decía, no se puede pedir peras al olmo cuando quieres una ley lo más perfecta posible, pero llega al ámbito, al espacio de la política, donde los intereses a veces son muy diversos, muy encontrados, y el proyecto que parecía muy perfeccionado sale con una versión muy diferente. Sí. Hay ese riesgo siempre. Efectivamente. Lo que siento es que en el ámbito de discusión de la universidad en España en el año presente, luego de la pandemia, es que hay una especie de consenso de que hay que replantear algunas reglas, ¿no? Sí. Y los ejes, 2 ejes, 3 ejes. Bueno, fundamentalmente. Cambio y urgencias. ¿Cuáles? Hay varios ejes que son, primero, la financiación, evidentemente. Eso es una idea básica. Reforzando el papel del Estado como efectivamente. Pública, sobre todo. Se quiere conseguir que, mira, durante fundamentalmente la gran crisis económica que hubo en el 2010-2011, como en todo el mundo, en España, pues hubo que hacer unos ajustes muy importantes. Fue una época de austeridad y de recortes. El sistema español ha perdido muchos puntos de inversión respecto al PIB. Y eso todavía lo estamos arrastrando. Ahora, concretamente, se prevé por la propia ley que tiene que incrementarse hasta llegar al menos al 1% del Producto Interior Bruto la inversión en universidades, y en ciencia el 1,5%. Por lo tanto, ese es un primer elemento muy importante que yo aplaudo, evidentemente. Recursos. Efectivamente, recurso económico. En España tenemos la complejidad de que luego eso hay que aterrizarlo comunidad autónoma por comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en la ejecución de las políticas universitarias. Y luego habrá que ver cómo se hace eso en los distintos modelos de financiación de cada comunidad autónoma. Pero en cualquier caso, yo aplaudo la idea de que se diga hay que aumentar la financiación de las universidades. No sé si el mejor elemento de comparación es el Producto Interior
bruto, porque esto siempre varía. Probablemente hay otros criterios mejores, pero en cualquier caso aplaudo la idea de que la filosofía que hay detrás de que se incremente. Por otro lado, hay que mejorar la investigación. ¿Y cómo se mejora la investigación? Fundamentalmente con una reducción de la carga burocrática, entre otras cosas, y con un buen reconocimiento de la tarea de los investigadores. Pero sin dejar, digamos, de lado o abandonada esa tarea fundamental del docente, que también es hacer docencia, ¿no? Claro, efectivamente. Porque además el profesor investiga para usarlo a ese recurso, a ese resultado en su tarea docente. Yo lo veo como muy cercano. Claro, claro. Si es que lo uno con lo otro. Finalmente, un buen docente necesariamente un buen investigador, porque realmente la docencia te sirve pues para aprenderte bien tu propia materia. Si eres capaz de transmitir bien tu materia, es que tú mismo la has comprendido bien y la conoces a fondo. Y eso no lo digo yo, eso lo decía Feynman y otras muchas personas. Y por otro lado, por lo tanto, la investigación es fundamental para mejorar también tu propio acervo de conocimiento. Pero la investigación es un elemento fundamental. En España, el 70% de la investigación que se hace nace de las universidades públicas. El 70%. El 70%. Nace de un sistema muy potente de investigación que hay en las universidades públicas. Pero los investigadores en general cargamos con una enorme, valga la redundancia, carga burocrática, y eso hay que reducirlo y por lo tanto hay que revisarlo, y eso lo está intentando también hacer la Ley de la Ciencia, que también está ya en el Parlamento y que pretende salir cuanto antes también. Ese sería un segundo eje importante, y finalmente hay también un eje fundamental, que es concretamente el de, digamos, el estatuto del personal docente e investigador, es decir, las figuras de profesorado, cómo se hacen. Y aquí, bueno, pues el Gobierno ha presentado unas modificaciones muy importantes respecto a lo que hay ahora mismo. Habrá que ver, todavía está esto en proceso de elaboración, en proceso de debate, pero se van a introducir cambios importantes respecto al régimen que teníamos hasta este momento. Estamos ya en la recta final de este diálogo. Querido Paco, como ves, el tiempo pasa volando. Tan interesantes, tan cautivadores. Hay que tocar algo que a veces se presenta como curiosidad en nuestra comunidad universitaria y en general, y que creo que tiene una trascendencia importante para América Latina. La vocación de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cómo miras aquello? Nosotros pensamos que causa interés singular, un interés muy particular, la vida y la experiencia de nuestros pueblos. Para la Pablo de Olavide, una universidad que la vemos al mismo tiempo como que muy lejana, pero muy interesada en nuestra propia experiencia, en nuestra historia y en nuestros procesos. Cuéntanos un poquito más de aquello. Bueno, yo siempre digo que la propia concepción y el origen de la Universidad Pablo de Olavide es la de una universidad con una clara orientación americanista, porque no en vano el nombre, la persona que está detrás de nuestra universidad, del nombre que portamos, don Pablo de Olavide, era un ilustrado peruano que hizo algo tan importante como venir a España y hacer pues todo un plan de modernización del propio país en aquel momento, que era un momento pues difícil. Por lo tanto, fue pues un peruano que vino a modernizar España y hacer cosas tan importantes. Muy desconocido en nuestro medio. Pues efectivamente, así fue. Concretamente, él tiene, pues para mí, una de las cosas más apasionantes que he leído nunca. Él se dio cuenta de que entre Madrid y Cádiz había pues una ruta muy peligrosa, abandonada, llena de bandoleros, etcétera, y que era difícil el tránsito. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Inventar las nuevas poblaciones, que fue concretamente una colonización del interior de España y concretamente del interior de Andalucía. Hoy día todavía muchísimos pueblos de esta zona de Andalucía pues se sienten muy orgullosos de Pablo de Olavide. De hecho, nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación de Municipios Pablo de Olavide, que son todos los municipios que don Pablo de Olavide fundó. Casi que adoptaron a un personaje que exactamente nacido en tierra y muy curioso española. Y muy curioso además, para que sepáis, sobre todo las personas que nos escuchan la historia, los pobladores fueron fundamentalmente gente del centro de Europa. Fueron gente de Austria, de Baviera, etcétera, que fueron allí, que todavía conservan sus sucesores hoy esa
sus costumbres. Cuento todo esto porque en el fondo, insisto, desde un principio, nosotros concebimos a don Pablo de Olavide como el puente entre España y Latinoamérica y nosotros queremos ser eso exactamente. Con toda humildad, un puente también de conocimiento, de intercambio de experiencias entre todas las universidades latinoamericanas y concretamente nosotros. Como rector, evidentemente, y tú lo conoces perfectamente, yo siempre he tenido una vocación de intercambio y de conocimiento de la realidad latinoamericana. He estado muchos años aquí y en otras universidades latinoamericanas y desde luego como rector voy a hacer todo lo posible por mejorar y por hacer que, bueno, pues todos nuestros posibles convenios, cooperaciones en todos los ámbitos, docentes, investigadores, etcétera, mejoren. Y además estoy seguro que teniendo como tengo un rector amigo como es César, pues estoy seguro de que lo vamos a conseguir sin ningún tipo de duda. Claro que sí, ese puente que tú refieres entre España y América Latina tiene un espacio reservado para esa conexión tan necesaria entre nuestras comunidades universitarias de la Pablo de Olavide y la andina en particular. Precisamente con el querido Paco Oliva hemos estado hablando de algunos proyectos, de algunas ideas que van a permitir que compartamos cada vez más las experticias, las fortalezas de nuestras casas de estudios, de tal manera que podamos cumplir cada vez más y mejor ese rol y esa gran responsabilidad que tenemos con la sociedad. Vamos acercándonos al fin de este diálogo, de esta conversación, y quiero para ello no dejar de referir dos cuestiones. Una que tiene que ver con una intervención que tú vas a tener próximamente acá en la universidad, en el marco de la celebración de los 30 años y de un evento internacional que hemos organizado, que se realizará en julio de este año 2022, donde contaremos con Paco Oliva como uno de sus destacados expositores. Tú te vas a referir ahí a algo que en tu universidad y en España se va posicionando como una necesidad muy importante, a donde tiene que poner los ojos la universidad. En una reunión previa con Paco Oliva decíamos, bueno, no estamos tan alejados porque hay similitudes con ideas que también tenemos por acá. Cuéntanos, como un abreboca que se suele decir, de tu gran conferencia que será en el mes de julio respecto a esta iniciativa de los microcredenciales. Los microcredenciales. También se puede decir microcrédito, efectivamente. Sí, un poco va por ahí. Sí. Cuéntanos un poquito más de esa idea, de esa iniciativa, que nosotros, digamos, la apreciamos en toda su dimensión, porque creemos que tiene un gran sustento y de hecho algunos elementos relacionados a ello, de alguna manera los hemos estado ya conversando también por acá. Sí, bueno, realmente esto forma parte de la idea que estábamos diciendo de la propia resiliencia y la necesidad que tenemos las universidades de seguir reinventándonos. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad frente a la sociedad, efectivamente. Bueno, en este sentido, realmente todos tenemos la concepción histórica heredada de que a las universidades se va para pasar un tiempo determinado de tu vida, que puede ser entre 5 o 7 años, y que una vez que tú terminas tus estudios te vas y, digamos, no vuelves a ver nada sobre la vida universitaria. Y eso es un gran error, porque las universidades, como centros de educación superior, somos centros depositarios de un gran conocimiento que podíamos dar a lo largo de toda la vida de las personas. Hoy es necesario continuamente reciclarse, hoy es necesario continuamente estudiar. No es como a lo mejor hace 50 o 60 años donde esto era más discutible. Hoy en día la sociedad avanza tan rápido que es necesario el aprendizaje continuo. Y a partir de ahí surge una idea que se llama Long Life Learning, es decir, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo se hace este aprendizaje a lo largo de toda la vida? Porque esto es importante. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que un profesional pues de repente diga, bueno, pues me voy a apuntar en un máster de 60 créditos que me va a obligar a asistir de 4 de la tarde a 9 de la noche, jueves y viernes durante un año entero. ¿Por qué? Porque no es realista, no es creíble. Lo pueden hacer algunas personas, pero no podemos pedir a la sociedad que haga eso. ¿Cómo se hace? Pues mediante, digamos, microcursos. Cursos pequeñitos que estén perfectamente orientados a la consecución de unos determinados objetivos, sobre todo
el objetivo de reciclar y de actualizar los conocimientos de la gente. Esos cursos se pueden y se deben dar en la universidad, muchas veces se hacen fuera, se pueden y se deben dar en la universidad a través de un reconocimiento mediante créditos universitarios también, que al ser pequeñitos se llaman precisamente microcredenciales. Por lo tanto, finalmente, imagínate dentro de 10 años, pues estudiantes que estén graduándose ahora mismo podrán decir: yo he hecho un grado, he hecho también un máster universitario y además he hecho tantos créditos tantos cursos de 1, 2, 3 créditos que me suman tantos créditos. Y de esa manera tendrán, y esto es lo importante y el elemento realmente distintivo, lo que marca la diferencia, es que habrán realizado una relación de cursos de actualización muy importante con el sello de calidad universitario. Y esa es la gran diferencia. No, con todos los respetos, un curso que haya realizado un colegio profesional, una academia, etcétera, que pueden ser excelentes, pero que finalmente, pues hoy en nuestra sociedad, afortunadamente, pues el sello de calidad, de control y de buen hacer de una universidad, pues solamente lo tenemos nosotros, y de esa manera se puede conseguir. Nosotros en este momento ya estamos trabajando en esta materia y precisamente eso es lo que voy a contar en la conferencia aquí en Quito. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para conseguir este objetivo? De manera más amplia, exactamente, más detalle. Exactamente. Como decías, un abre boca para estar preparados hacia una conferencia que crea muchas expectativas y que la vamos a desarrollar los días 20 y 21 de julio acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Se quedan muchos temas por tocar, querido Paco, pero no quiero dejar de preguntarte 3 cuestiones muy puntuales respecto a las cuales te voy a pedir reacciones también puntuales. ¿Qué es lo que más te gusta de ser rector? Sin ningún tipo de duda, idear proyectos y ser capaz de construir y poquito a poco hacer de esos proyectos realidad. Transformar, no hay ningún tipo de duda. De hecho, en el corto tiempo que llevo de rector, que llevo escasamente 1 año y medio, ya he tenido la enorme satisfacción de poner en marcha proyectos importantes, ser capaz de seguirlos, de apretar, de trabajar y de conseguirlo. Y desde luego cuando los consiguen no hay mayor satisfacción en el mundo, porque te das cuenta que estás transformando y que esa transformación es buena para la gente, es buena para la gente. Que a veces no se aprecian en toda su dimensión, ¿no? Porque como que están muy en el día a día y no se va sintiendo porque son procesos. Claro, no es una cuestión que cambia de un día para otro, sino que hay que ir midiendo esos cambios en periodos un poquito más o menos amplios. Claro, efectivamente. Se necesita tiempo, se necesita buena comunicación y también hay que entender que nosotros vivimos en nuestro pequeño mundo, que es el mundo de tener dentro de tu cabeza la universidad, que es lo que necesita, pero afortunadamente el resto de la comunidad universitaria está también en su mundo de trabajar, de enseñar, de investigar, y por lo tanto es lógico que en un momento dado pues no tengan conocimiento de cosas que se están haciendo, ¿no? Por eso es muy importante, y yo creo de eso lo hemos hablado también, la comunicación de lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser rector? Hay cuestiones que te incomoden, que dices tú, no, yo estoy para otra cosa. Pero ser rector implica asumir responsabilidades. Sí. Decidir muchas cuestiones todos los días, algunas que pueden contentar a muchos o a pocos también, o caer mal a unos y caer mal bien a otros, ¿no? ¿Cómo mides? Bueno, efectivamente. Yo no es tanto la cuestión de la toma de decisiones, que muchas veces es delicada. Yo lo asumo como algo que va con el cargo y que lo asumo con naturalidad. Evidentemente me gusta pensar bien las cosas, me gusta reflexionar, me gusta escuchar, pero finalmente es necesario tomar decisiones y hay que decidir y ya está. Y también tienes que ser consciente, como tú acabas de decir, que es imposible alcanzar la unanimidad en casi nada en la vida. Siempre hay personas discrepantes y además esa es la riqueza de la vida, que haya gente que te dé otro punto de vista, ¿no? La riqueza del mundo universitario también. Sin duda, sin duda. La diversidad, con altura y respeto, todos pueden ser oídos, tienen que ser oídos y tienen derecho a expresarse, pero a la final hay que tomar una decisión que a veces no deja satisfechos a todos. Claro. Pero contestando a tu pregunta,
no tengo ninguna duda de que la gestión de problemas personales siempre es lo más duro del oficio de rector. Es decir, que cuando finalmente pues, te encuentras con personas que vienen con problemas muy importantes, el intentar resolver problemas que muchas veces tienen difícil solución es la cuestión más dura que asumo, porque es realmente cuando ves pues, personas que tienen pues realmente unas situaciones muy complicadas, resolverlos pues acaba afectándote incluso personalmente. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ese sería el peor de los escenarios que tiene un rector. Uno prioriza necesariamente. Sí. ¿Qué está primero? Cuidamos la institución, cuidamos la paz en la institución. Claro. Valoramos el hecho de que las autoridades universitarias también venimos de un espacio previo. Somos primero docentes. Y tú lo has dicho antes, ¿no? Algún rato volveré a ser docente, porque es una responsabilidad que bueno, de hecho no lo he dejado de ser, ¿eh? Y claro, y además luchamos por no dejar de ser. Sí, sí. Qué importante poder transmitir acá, aprovechando este espacio, tu experiencia tan rica al frente del rectorado de la Pablo de Olavide. Finalmente, querido Paco, te pido un mensaje para nuestra comunidad universitaria, ahora que estamos cumpliendo 30 años de funcionamiento en el Ecuador y que ha permitido evidenciar, como lo decimos casa adentro, que la Andina con seguridad ha marcado un antes y un después en el posgrado, en el país y en la región. Y somos muy orgullosos de aquello. Entonces, tú que eres tan conocedor de la vida de esta institución, que eres parte de esta comunidad universitaria, eres una persona autorizada con tu experiencia y recorrido para darnos un mensaje, que te dirijas a los docentes, a los funcionarios, a los estudiantes de esta casa de estudios. Bueno, yo en primer lugar lo que diría es que lo que tengo es que unirme a la celebración, eso es lo primero. Unirme a la celebración de estos 30 años, porque han puesto de manifiesto sobre todo que este proyecto era un proyecto bien orientado desde un principio y un proyecto que venía, en mi humilde opinión, a cubrir pues, realmente un gap importante dentro del sistema de educación superior. Y ahí están los resultados del incremento continuo de estudiantes, del incremento continuo de másteres, de doctorados, etcétera. Yo he tenido el honor de formar parte pues, del claustro de profesores que han formado a doctores ya realmente dentro de esta universidad y por lo tanto yo creo, querida comunidad universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, que hay que estar muy orgulloso de lo que se ha hecho, mirar ahora mismo y reconocer el esfuerzo de las personas que también te precedieron a ti para llegar a este momento, porque yo creo que es muy importante en la vida ser siempre agradecido y reconocer que aquí no se ha llegado pues simplemente por el destino, sino que se ha trabajado mucho. Y una vez que se hace ese ejercicio de, digamos, reconocimiento y autofelicitación, seguir trabajando y seguir viendo cuáles son las necesidades del país, cuáles son las necesidades de la institución y actuar siempre con esa visión institucional que tiene la Andina para conseguirlo mejor. Pero sobre todo, insisto, felicidades y será un honor poder participar pues dentro de muy poquito, dentro de un mes precisamente, en este acto en la Universidad Andina. Esta es tu casa, querido Paco. Yo quiero reiterar el agradecimiento por haber hecho un espacio en tu agenda tan importante acá en el Ecuador, en esta visita, para que podamos conversar sobre temas que nos interesan mutuamente, ¿no? La vida universitaria presenta tantos retos, tantas problemáticas y al mismo tiempo tantas oportunidades. Tú como rector lo conoces más que nadie, tenemos esa experiencia que nos enfrenta todos los días a retos, a problemas y a posibilidades de actuación para mejorar la situación de nuestras instituciones, de nuestras comunidades universitarias y asimismo la experiencia de la sociedad. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Te agradezco mucho por haber sido parte tan importante de este proyecto que se llama Un Café con el Rector, un canal nuevo que hemos descubierto precisamente a remolque de la pandemia para llegar más y mejor por nuevas vías, no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general y sin límites, porque las tecnologías de información y comunicación nos permiten llegar al resto del mundo. Así que gracias, tú has sido un invitado de lujo, así como los que te han precedido en este espacio. Te agradezco mucho, pues, y ratifico ahora el hecho de que eres muy parte de nuestra comunidad universitaria y que estamos muy contentos de que en la celebración del mes de julio de este año te podamos
podamos tenerte nuevamente acá con nosotros. Así que siempre bienvenido, pues, y gracias por este espacio. Muchísimas gracias, rector, y ha sido un placer estar con vosotros. Sí, con mucho cariño quiero entregarte a nombre de la Universidad Andina, de los compañeros y compañeras, este pequeño recuerdo. Es una talla de la Virgen de Quito. Sí, muy conocido, claro, mucho. Está en la cumbre del Panecillo, sí, y que vigila a Quito desde el centro y hacia el norte, porque sí, está dando la espalda al otro lado. Así que con mucho cariño para que te lo lleves como un recuerdo especial. Muchísimas gracias, una talla muy hermosa y la pondremos allí en el despacho del rectorado, sin ningún tipo de duda.